Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Doble Estándar, conversando siempre sobre la coyuntura, sobre el futuro del país y sobre las decisiones que se toman hoy día que van a repercutir fuertemente en nuestro futuro, casi inmediato, porque en noviembre hay elecciones presidenciales y Chile tiene muchos problemas. Entonces, es una pregunta que hemos reiterado en varias ocasiones, ¿cierto?, con respecto a quién es la persona que puede encarar con firmeza, con determinación, los problemas del Chile actual y los problemas del Chile futuro, que no dependen tanto de nosotros, sino de la contingencia internacional. Entonces algunos dicen, son muy pesimistas y han hecho algunas maniobras para sacar dineros del país, ¿cierto? Tienen mucho temor por lo que viene, etcétera, etcétera. Y uno les pregunta, bueno, ¿y qué te mueve a ti a tomar estas decisiones de comprar dólares, de sacarlo? El problema es el país, te dicen. Nos vamos a convertir en Argentina y después nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué significa convertirse en Argentina, por ejemplo? ¿Ah? Porque Argentina en el año 1930 era el país más rico del planeta. Argentina tenía una posición que superaba a Estados Unidos, superaba a Inglaterra. Era un país acreedor. Las potencias le debían plata a Argentina, el país más rico del planeta. Inglaterra le debía plata a Argentina. ¿Y esa era Argentina? Argentina la llevaba a nivel mundial. ¿Y qué es Argentina hoy día? Vamos a los números. El 50%, la mitad de la población argentina es pobre. Son 45 millones más o menos de habitantes, 22,5 millones de habitantes son pobres. La escala de Maslow va abajo. ¿Qué significa ser pobre? Que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, techo, salud, olvídense de la educación. Pobres. Un país que fue considerado en algún minuto el granero del mundo. La mitad de la población es pobre. ¿Por qué es pobre? ¿Qué la llevó de ser el país más rico del planeta a ser un país que tiene la mitad de la población en una condición de pobreza? Es difícil. A mí me costó un poco unir los puntos y entender, y creo que todavía no lo entiendo bien. Pero me fui un poquito a la raíz. En los años 30, Argentina era una potencia. Posteriormente llegó Perón. Juan Domingo Perón, con su evita, su populismo, su demagogia. Y fui entendiendo que el peronismo fue capturando la esencia del argentino. ¿Y cuál es la esencia del argentino? Hay símbolos que los identifica perfectamente. Uno de los símbolos es el fútbol. El peronismo capturó el fútbol. Maradona es peronista. Maradona es el símbolo del peronismo. El asado y el choripán es peronista. Tratando de entender un poco cómo funciona la lógica del argentino. ¿Por qué se le perdona todo al peronismo? Que los llevó a estos niveles de pobreza. No estoy diciendo que los otros gobiernos hayan sido mejores, pero el peronismo es la ideología, es el partido, es el movimiento que más años ha gobernado Argentina. El peronismo es el Papa Francisco. Es Menem, es demagogia, es robo. Pero se le perdona todo. ¿Por qué? Porque el peronismo capturó la esencia del argentino. Todos los símbolos que identifican al argentino lo capturó el peronismo. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué acepta eso? Siendo que el argentino es un individuo con pachorra, que en general, como promedio, es bastante más culto que nuestro país, como promedio. Manejan más palabras en su vocabulario que Estados Unidos. Tiene
Cuando uno habla con un argentino tienen buena mecánica de pensamiento. Usted habla con un argentino y muchas veces están muy bien argumentados. Sin embargo, acepta este tipo de situaciones. Una inflación sobre el 40%. O sea, a un comerciante le conviene hoy día vender arroz, aceite o huevo, o mejor lo guardo. Bueno, el huevo véndalo porque se echa a perder, pero las cosas no perecibles. Porque si usted hoy día lo vende, mañana no lo va a poder recuperar. Pues la inflación de un 40% es una locura. Eso afecta claramente a los más pobres. Pero cuando uno dice que la corrupción, el robo y todos estos males que aquejan no solamente a la sociedad argentina, sino que además a la sociedad latinoamericana en general, ¿quiénes son los más perjudicados? Cuando los gobiernos roban, no les roban a los ricos. Los ricos se hacen más ricos. Le roban a los pobres. Porque esa plata que se roban estos personajes, ya voy a ir al detalle, hay mucho detalle, no sé por qué me fui como por las ramas, pero cuando un gobierno roba, le está robando la educación pública a la gente, a los niños, la salud pública, la locomoción pública, todo el sistema que debería favorecer a los más pobres. Y cuando hay niveles de incertidumbre, cuando el país no anda bien, todo se deprecia. ¿Qué hace el rico? Agarra un maletín con plata y sale de compra y compra barato, empresas, las fusiona. El rico se hace más rico y el pobre más pobre. ¿Por qué los pobres no entienden eso? Entonces, muchos dicen, Chile se va a convertir en Argentina. Miren los números. El déficit fiscal argentino, un 6%. ¿Qué significa un déficit fiscal del 6%? Significa que gastan más de lo que producen. Nada más, gastan más de lo que producen. Entonces sale el presidente de turno o a través de su ministro de Hacienda y dice, vamos a tener una expansión fiscal y monetaria. ¿Qué significa una expansión monetaria? Que van a la maquinita, ¿cierto? A la imprenta, la enchufan y empiezan a emitir peso. ¿Por qué hay un 40% de inflación? Porque hay una sobreemisión de plata. Entonces la gente dice, no, vamos a estar bien porque va a haber una ampliación, ¿cierto?, de la masa monetaria. Genera inflación. Juegan con la ignorancia de la gente. Bueno, y hablar de los políticos argentinos. Es una locura. El tamaño del Estado argentino es gigantesco. Piensa usted que solamente la imprenta del Congreso, la imprenta del Congreso, es una máquina. 2 máquinas, 10 máquinas. ¿Sabe cuántos empleados tiene? 700 empleados. La imprenta del Congreso. Vaya usted a desarmar esa grasa que tiene ese Estado ahí, para hacerlo más eficiente al Estado. Imposible. 700 trabajadores por una imprenta, entendiendo que la imprenta ya están obsoleta porque lo que le lleva ahora es lo digital. Pero no, hay 700 empleados. ¿Usted sabe cuántos empleados tiene la biblioteca del Congreso argentino? A ver, una persona que lleva el carrito, pone los libros, ordena, recibe. ¿50? ¿100? 100 personas puede ser, ¿o no? 1000 personas tiene contratado la biblioteca del Congreso argentino. 1000 personas que no hacen nada. Ese es el riesgo de aumentar el tamaño del Estado. En fin, me dicen que no bote los papeles al suelo porque es feo, pero sabe que me da rabia. Chao.
Uno quiere un país distinto, decente. En fin, dicen que Chile se empezó a corromper, lo dicen los historiadores, no lo digo yo. Jovet, que es socialista, lo dijo Vial, que es otro historiador, y lo dijo Encina, que es otro historiador. Chile, después de la independencia, la independencia fue prístina, transparente, limpia, eso lo dicen todos los historiadores, de izquierda a derecha. ¿Cuándo se pudrió Chile? Lo dicen los mismos historiadores, en el año 1890, con el parlamentarismo. Sin embargo, Argentina tuvo una independencia en 1810 ya corrupta, o sea, fueron corruptos antes que nosotros, según todos los historiadores. Claro, el PIB de Chile hoy día, el PIB, ¿cierto? Todo lo que produce el país, ese es el PIB. Es más o menos en Chile de 300.000 millones de dólares. En la Argentina llegó a ser en el 2015 700.000 millones de dólares, más del doble. Imagínense el botín, la cantidad de plata que hay ahí. Es una locura. Los políticos capturaron en Argentina y pudrieron Argentina. No lo digo yo solamente. El gran problema que tienen los argentinos son sus políticos. ¿Alguna similitud? Un senador argentino cuesta como $1,5 millones al año, cada senador. Pero ¿qué pasa cuando llegan estas mafias que constituyen un partido político y capturan el Estado? Son partidos políticos debidamente inscritos y validados, pero son mafias que capturan el Estado y se lo roban, lo saquean. En Argentina se habla del gran saqueo. Imagínense Menem. Claro, Menem tuvo bastante acierto, privatizó muchas empresas en Argentina, le dio bastante dinamismo a la economía, ¿cierto? Mejoró la calidad de vida de mucha gente, pero no disminuyó el tamaño del Estado, ni la corrupción. Él andaba en un Lamborghini, creo, Maserati, ¿qué era? ¿Un Lamborghini parece, director? Lamborghini. Un Lamborghini, que le había regalado no sé quién. Y el tipo, aplaudido por todos los argentinos, se iba a la costa a alta velocidad y tenía carabineros resguardando el paso de él. ¿Qué clase de país es ese? Aplaudido por los argentinos. ¿Es normal eso? Peronista, por supuesto. Menem es parte de la esencia del argentino. Es un ícono. No sé por qué hablo con rabia, ¿eh? No debería estar tan enrabiado. Llegan los Kirchner. Una pareja que estaba a 2.600 kilómetros de Buenos Aires, Santa Cruz. Los dos abogados empezaron a tejer la trenza ya. Lázaro Báez, que está preso en este minuto, el testaferro de los Kirchner, era un cajero de un banco. No estoy desmereciendo a los cajeros de banco, por favor. Pero se convirtió en un multimillonario. Julio De Vido, ministro de Planificación, preso. Lázaro Báez preso ahora. Dice que Cristina Kirchner, por estos días, grita sola en la Casa Rosada. No puede creer lo que está pasando. Su testaferro preso. Toda la familia del testaferro preso. Toda. La mujer de Lázaro Báez está indignada. Está a punto de hablar. Está a punto de gritar. Aunque ya se sabe la verdad. ¿Usted sabe lo que hacía Lázaro Báez? Como testaferro de los Kirchner. Interesante
él manejaba todo lo que era obras públicas, allá en la zona, la zona sur de Argentina. Él coordinaba todo. ¿Usted sabe cuánto cuesta 1 kilómetro de autopista hacerla, los costos? $1 millón. Él cobraba 1,7 millones de dólares. Esa plata es del Estado, es de la gente pobre. Imagínense una carretera de 100 kilómetros, 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, obras públicas que se hacían, que muchas de ellas nunca se terminaron. Entonces, él tenía que blanquear estas platas. Entonces, a través de su sociedad, mandaba la plata a Buenos Aires. Esta plata que estaba en Buenos Aires, la mandaba a Montevideo. Desde Montevideo la mandaba en cuentas offshore a Panamá. De Panamá se iban a Suiza. Miren la vuelta larga. De Suiza las traía nuevamente a Argentina. ¿De qué forma? Compraba bonos del fisco argentino. Y esa plata la trabajaba una financiera que él tenía en Puerto Madero. Me costó un poco armar el tinglado. No es fácil porque tiene muchos vericuetos. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo le pasaba la plata? Lo que le correspondía, porque esa plata sabemos de quién era en el fondo. O sea, legítimamente hablando del pueblo argentino, pero era para los Kirchner. Entonces, ¿cómo le entregaba él la plata a los Kirchner? Le arrendaba los hoteles que tienen los Kirchner en Calafate, Altos de Calafate. Hoteles que nunca funcionaban. Se han hecho reportajes en el cual durante semanas, meses no entraba ni salía nadie. Y estaban arrendados al 100% esos hoteles. 100%. Entonces, por supuesto, los hoteles facturaban eso y quedaba la plata limpiecita para los Kirchner. Y está preso ahora Lázaro Báez por esa razón. El testaferro de los Kirchner. Y aquí viene un temazo, ¿eh? ¿Por qué Cristina es la vicepresidenta hoy día y es la que realmente manda? Por la inmunidad. Pero sabe que la inmunidad se le va a acabar. Entonces, ¿qué están haciendo en forma desesperada? Están levantando la candidatura del hijo. ¿Cómo se llama el hijo, director? Desesperadamente quieren convertirlo en un candidato a la presidencia. Desesperadamente. Para que Cristina siga con impunidad, porque en este minuto está horquillada. ¿Usted sabe lo que es estar horquillado? A los bueyes en el sur le colocan una horquilla de madera, ¿cierto? Y los van guiando. Así está Cristina hoy día. Gritando, desesperada. Se escuchan los gritos, ¿eh? En la Casa Rosada. Máximo Kirchner. Máximo Kirchner. Quiere levantar la candidatura de Máximo Kirchner. Para seguir con la impunidad. ¿Es normal esto? Y que la población esté empobrecida. 50% de los argentinos son pobres. Está todo medido. Mientras esta gente se enriquece en forma grosera, obscena. Obscena. ¿Usted sabe cuántos autos tiene? ¿Cuántos vehículos tiene? Bueno, ya no los tiene porque se los embargaron todos. Báez, Lázaro Báez, 1000. 1000 vehículos. 1000. ¿Sabes cuántas propiedades tiene? 1400 propiedades. 1400 propiedades. Esa plata es del pueblo argentino. Es la educación, es la salud. La gente se muere
por no tener atención médica. ¿Qué futuro tienen los jóvenes argentinos? Y la gente, estos gobernantes corruptos no invierten. ¿Se acuerda usted el famoso 11 cuando chocó el tren y mató 51 personas en Argentina? Salió el ministro en su minuto diciendo que fue culpa de la gente porque se agolparon en los 2 primeros vagones. Mentira, porque no hicieron inversiones. No invierten la plata, se la roban, degradan al país. El país que fue en algún minuto el país más rico del mundo. ¿Qué le pasa a Argentina? Extrapolémoslo a Chile. ¿Qué le pasa a Chile? ¿Qué le pasa a Latinoamérica? ¿Quién capturó Latinoamérica? Que llegan estos partidos políticos que son verdaderas organizaciones criminales y saquean el país. Hay tantos ejemplos en Latinoamérica. Hemos hecho programas sobre la corrupción en Chile también. Entre paréntesis, no me llamen más esos abogaduchos de tercera categoría, amenazando. Pequeño mensaje. ¿Cuánto queda, director? Nos quedan 8 minutos. 8 minutos. No alcanzarás para un solo programa, director. No, hay mucho tema. Nisman, este juez, el juez Nisman, usted sabe que acusó a Cristina Kirchner de traición a la patria. Y 4 horas antes de testificar ante el Congreso argentino, lo encuentran muerto en su departamento con un balazo en la cabeza. El cinismo impresionante, ¿eh? Muchos dijeron, murió por causas naturales. ¿Sí? Pero bueno, si un balazo en la cabeza, ¿cómo va a ser por causas naturales? Eso es imposible. No, causas naturales. El cinismo. El cinismo es una actitud muy propia de los parlamentarios. Es mentir. El cínico miente. No el cinismo, ¿cierto? Que la filosofía es una corriente filosófica. No estoy hablando de ese cinismo, ¿cierto? Que es llegar a la verdad a través de los valores y las virtudes, es otro tema. El cinismo, entendido como el mentiroso que miente, valida su mentira de 1000 formas. Lo que hacía Néstor. Néstor, cuando hablaba en público, decía, porque el diario Clarín y el diario La Nación eran 2 diarios opositores a los Kirchner, pues sabía todo lo que estaba pasando. ¿Y qué decía Néstor? Clarín, Clarín, nosotros no lucramos, Clarín, levantando las manos como un gran estadista. Nosotros estamos por la transformación de nuestra patria. La transformación de nuestra patria. ¿Qué significa la transformación de nuestra patria? Empobrecer a los argentinos y saquear y robar, como lo están haciendo ellos. Transformación de nuestra patria. Perón siempre terminaba la frase diciendo, viva la patria. Por supuesto, Néstor Kirchner también decía, viva la patria. ¿Qué era la patria para ellos? Era un botín. Hay muertos. O sea, tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso lo que ser opositor a los Kirchner en cualquier parte, ¿eh? Es tremendamente peligroso. Ellos tienen un tinglao, una trenza, que algunos jueces, que las tienen muy bien puestas, han enfrentado. Algunos jueces que han condenado a muchos de los secuaces de los Kirchner,
Cristina Kirchner, para que usted sepa, está procesada por 10 causas, por corrupción, traición a la patria, Nisman, asociación ilícita y administración fraudulenta, lavado de dinero, los cuadernos. ¿Se acuerdan de los cuadernos, no? Uy, qué tinglado aquí. Aquí tuve que hacer un esquema y tratar de recordarlo porque tiene demasiada arista. Los cuadernos. Había un chofer, Óscar Centeno, que era chofer de un altísimo funcionario del gobierno de los Kirchner, secretario de Estado, altísimo funcionario, Roberto Barata. ¿Quién era Roberto Barata? Era un taxista. No tengo nada contra los taxistas, muy por el contrario. Era un taxista que conoció a Néstor Kirchner en un bar. Y como se olfatean entre ellos, se hicieron muy amigos. Secretario de Estado. Óscar Centeno, que era el chofer, llevaba a Roberto Barata lo llevaba, ¿sabe dónde? A la Quinta de Olivos, lugar de residencia de los Kirchner. Roberto Barata se bajaba con maletines, con dólares. Y Óscar Centeno, que era el chofer, grababa algunas cosas y anotaba todo en 8 cuadernos durante 10 años, anotando cada detalle. Llegamos a tal hora, se bajaron 3 maletines, Roberto Barata se lo llevó personalmente, salió Néstor a recibirlos, todos los detalles, los cuadernos. ¿Sabe usted cuánto robaba Néstor? Solamente por obras públicas, 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Usted me va a decir, tanto escándalo por 3 millones de dólares en un país como Argentina. Fueron 3 millones de dólares diarios durante 12,5 años. Lo que se supo, solamente a través de obras públicas. Y según los cuadernos, que fueron ratificados, ¿sabe por quién? Por Carlos Wagner. ¿Y quién es Carlos Wagner, me va a decir usted? Presidente preso, presidente de la Cámara de la Construcción Argentina. Es cierto, dijo. ¿Serán cuánto? 15.000 millones en ese periodo, solamente lo acreditado ahí. No nos olvidemos que Lázaro Báez lavó 60 millones de dólares solamente en un año. Sí, el mismo que tenía 1.000 vehículos y el mismo que tenía 1.400 propiedades. Ahora están haciendo hoyos por todos lados, viendo dónde enterró el resto del dinero. El mismo que le arrendaba los hoteles Alto Calafate, desocupados por supuesto, porque nunca metió a sus trabajadores ahí, durante meses, ocupado los hoteles, sin una persona adentro. No había ni siquiera un jugo de naranja adentro, nada, ni una toalla, nada. Y Alto Calafate le facturaba y le lavaban la plata, perfecto. Se sabe que a través de los hoteles se lava el dinero, no solamente en Argentina. ¿Estamos para redondear? Estamos como para cerrar e invitar a una próxima jornada de esto. Bueno, cerramos entonces. Gracias por su paciencia. Vamos a seguir en un segundo programa conversando sobre la debacle argentina. ¿Por qué nos interesó conversar sobre este tema? Porque muchos dicen que la siguiente estación es Argentina. ¿Será así? Muchas gracias.